organizaciones criminales que pudieran existir con el mismo Irán, con la posibilidad de que Hezbollah también estuviera involucrado en estos fondos, en fin, lo que arrojen las investigaciones. Debe haber repercusión internacional, es decir, hay acuerdos, hay tratados, hay delitos que se cometen que caen dentro de una legislación a nivel internacional. En este caso, con la información que tenemos ahora, ¿cuáles pueden ser los delitos en los que se estaría incurriendo por parte de quién? ¿De PDVSA o del gobierno venezolano? ¿Cómo lo plantearías tú en el contexto? Bueno, PDVSA es parte del gobierno venezolano. En ese sentido, los dos tienen culpa en este tipo de esquema. Primero, la audiencia tiene que entender que PDVSA se ha encargado en los últimos 14, 15 años tanto de lavar dinero que se olvidó de que tiene que producir petróleo. O sea, la producción de petróleo en PDVSA ha declinado de una manera drástica, más que 50% en esta última década. Y sus costos de producción han subido. Entonces, dentro de PDVSA, ya no hay un negocio petrolero, más bien todo el negocio está en la empresa criminal, es sacar comisiones, es sacar diferentes tipos de activos y cosas ilícitas, y eso ha abierto a PDVSA a un mecanismo a todo el mundo, a todos los actores nefastos de todo el mundo, que lo pueden usar porque tiene dos ventajas: tiene legitimidad del Estado y tiene cuentas corrientes con casi todo el sistema financiero internacional. Entonces tienes a Rusia, a Irán, a China y todas sus mafias vinculados que quieren usar a PDVSA para lavar sus fondos. Lavar dinero para que sea de narcotráfico, que sea de terrorismo, puede ser también de naciones que son sancionados como Irán y Rusia, que quieren mover su dinero que no es prohibido por la comunidad internacional y quieren buscar una manera de hacerlo o legitimar ese dinero de una manera legítima. Entonces, en ese sentido, todos los fuentes donde entran los dineros es importante ver, pero también hay que ver los usos. Y en este caso, PDVSA, como tiene, digamos, un aparato estatal, tiene cuentas con diferentes aparatos estatales de casi todo el mundo. Normalmente cuando se lava dinero, se usa bancos pequeños en países pequeños, como el caso de Andorra, de que no están muy vinculados, pero tienen acceso o corresponsales con bancos más grandes en países más grandes. En este caso, PDVSA es perfecto porque puede hacer contratos con esos países pequeños y tener un contrato de petróleo donde está lavando casi todo su dinero, pero esos países pequeños tienen cuentas. Ahí está, lo resaltamos otra vez, presentado como un gran estratega en CNN en español, atacando una empresa estatal nacionalizada que maneja nada más y nada menos que el petróleo de Venezuela. Todos sabemos qué intereses imperiales hay detrás de ello. Y dando en el medio de la entrevista un dato completamente falso, en el cual dice PDVSA redujo a la mitad su producción de petróleo porque ahora se dedica al lavado de dinero. Le decimos que desde el año 2005 hasta la fecha ha duplicado la producción de petróleo. Eso está en cualquier estadística, no es tan difícil encontrarla. El que quiere va a la propia fuente de PDVSA o a otras fuentes vinculadas a la producción petrolera mundial. Por supuesto que es otro de las matrices de opinión de ataque al gobierno bolivariano y en general a muchos de los gobiernos de nuestra región. Vamos a una más. Va a hablar sobre la influencia iraní y el conductor otra vez de CNN en español, pero el de la noche, Javier Serviá de CNN Dinero, lo va a poner en una situación más apretada de lo que el camarada ultraderechista Fernando del Rincón hiciera dentro de su espacio. Lo vemos. En países más grandes con bancos más grandes, con HSBC, Banco de América, Citigroup o lo que sea. En el caso de Estados Unidos... La que sigue, vamos con la 7. Pequeño error, vamos. Con la 6. Perdón. La 5. La 5. Ahora el error es mío, dale. Irán en América Latina, en búsqueda de mayor interés comercial o unir fuerzas en el interés de un enemigo común. Joseph Umire, yo sé que editaste un libro que se llama Iran Strategic Penetration of Latin America, y has investigado a fondo el tema de Irán en Latinoamérica. No he leído el libro, pero sí vi una presentación tuya que hiciste más de una hora en Washington, y no me convence. Vio que ahí el presentador de CNN lo cita para hablar de la influencia iraní y le dice, usted escribió un libro, ¿no? Entonces obviamente uno escribe un libro, pero él lo invita, es un especialista, X. Después te vamos a mostrar quién escribió uno de los capítulos sobre la influencia iraní en Bolivia, afirmando
que Bolivia es una base para asesores militares iraníes. Y esto lo vamos a tratar en otro programa, pero te lo adelanto desde ahora. Quien escribe en el libro de Joseph Umire, uno de los capítulos sobre la influencia iraní en Bolivia, es el candidato a la gobernación de Tarija, Adrián Oliva, quien afirma en ese texto que Bolivia es una base para asesores militares iraníes. Y vamos a hablar más en profundidad de Adrián Oliva mañana seguramente, o si no, el jueves. Vamos a conectarlo con mañana. Pequeño acápite. Volvemos a la entrevista con el especialista que publicó este libro en octubre del año de 2014, obviamente con los mismos fondos de los servicios de inteligencia estadounidense para manchar a Irán en América Latina y su supuesta influencia en nuestros países. Seguimos con CNN. Todavía, al menos que tú me ayudes a entender acá en televisión, no me convence todavía que Irán está viniendo, o sea, que la seguridad es el punto principal que debe preocupar a los países en América Latina. Y te voy a explicar por qué. Me llamó más la atención que Irán está buscando, primero, más relaciones comerciales. Primero, hay mucha gente musulmanes que viven en América Latina, tú mismo lo reconoces, en Brasil hay 1 millón, pusiste en Bolivia, viven más de 100.000 personas, que se han hecho 500 acuerdos, muchos de ellos comerciales, en 5 o 6 países. Pero también reconoces que esta práctica que está teniendo el gobierno iraní no solamente se aplica en América Latina, sino también en Asia, en Europa, en África. O sea, si uno ve estas prácticas del gobierno iraní, uno lo ve como una práctica normal de cualquier país que quiere buscar relaciones con su gente que vive en su país, en otros países, que quiere establecer lazos comerciales y no hay nada de malo que tengan contacto militar. ¿Por qué tú ves que Irán es una amenaza a la seguridad en América Latina? Bueno, principalmente yo creo que si ves a todos los acuerdos comerciales que mencionaste, que hay más que 50 firmados con varios países en América Latina, la mayoría de esos acuerdos no se ha llevado al pie de la letra, o sea que no se ha realizado ese acuerdo. Entonces eso significa que realmente esos acuerdos no están implementando, pero están haciendo otra cosa. Y el punto del libro y el punto de mis investigaciones dice que mayormente los intereses de Irán en América Latina y más bien el trabajo que está haciendo en la región son proyectos militares. Te voy a dar un ejemplo. En Venezuela hay varios acuerdos firmados en el campo energético, proyectos bilaterales, pero esos proyectos simplemente dan una cobertura a los proyectos militares, los cuales son sancionados y ilegal por la comunidad internacional que se ha visto en el país venezolano. ¿Y por qué son catalogados como ilegal? O sea, ¿por qué Irán hacer un negocio con otro país, como el caso de Venezuela, aunque sí, para ellos el enemigo común es Estados Unidos, pero eso no quiere decir que yo esté en desacuerdo contigo desde el punto de vista político y de diplomacia exterior o internacional? Eso no quiere decir que yo no pueda hacer relaciones con socios, como lo hace Estados Unidos con China o con otros países que piensan igual como ellos. Bueno, hay que acordarse primero que el programa nuclear de Irán es todavía considerado ilegal por el mundo, o sea que no está prohibido avanzar ese programa, tanto como su programa de misiles balísticos. También hay que acordarse que Irán fue el patrocinador del ataque terrorista islámico más grande en América Latina, el caso del AMIA de 94. Entonces todas esas acciones hay que mirar y tomarlo en contexto a lo que estamos viendo en la relación de Irán con varios países de América Latina. En el caso de Venezuela, lo que se ha visto en realidad es que el sector petrolero, que tiene varios acuerdos con Irán, en ciertos casos esos acuerdos y ese comercio estaban poniendo cobertura sobre programas militares que estaban manejados por Cavim, la industria militar venezolano. Es por eso mismo que Cavim fue sancionado por Estados Unidos, porque esa actividad fue ilegal. ¿Y entonces qué solución tú le traes? Porque yo me pongo en la posición de Irán y yo quiero hacer comercio con otros países, yo quiero expandir, yo quiero que la gente también escuche mi versión, porque queremos escuchar la versión norteamericana, pero también queremos escuchar la versión iraní. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que se le corte todo lazo iraní con gobiernos en América Latina, que haya mayor injerencia de la política exterior norteamericana en América Latina y que busque la forma de impedir la relación iraní con países en América Latina. Bueno, para empezar, estos programas y actividades no son transparentes. En realidad, no sabemos exactamente lo que Irán está haciendo en varios países. Lo que dicen y lo que firman en sus acuerdos no son exactamente lo que hacen.
Por ejemplo, les estaba dando el caso de Venezuela. Ellos dicen que están creando, por ejemplo, un programa militar bilateral que van a crear aviones no tripulados en Venezuela, pero esos aviones no tripulados ni siquiera funcionan. Los precios están son muy altos para el tipo de producto que están haciendo. Entonces, realmente, ¿qué están haciendo con ese tipo de programa? Y yo creo que la transparencia es muy importante y en este caso no lo tenemos. ¿Y cómo exigir entonces esa transparencia? Yo creo que eso en las negociaciones que se están haciendo ahorita con Irán, ellos tienen que, si quieren realmente llevar a la mesa y decir que son legítimos en sus ambiciones nucleares, tienen que poner más. Ok. Vamos, por favor, cometí un error yo ahora. Quiero terminar de ver lo de la entrevista en CNN. Porfa, dale, volvamos. Se puede, ¿no? Transparencia en todas sus actividades mundiales, incluyendo sus actividades en América Latina. Pero lo que hemos visto hasta el momento es Irán ni siquiera quiere decir exactamente qué está haciendo en su propio país, mucho menos lo que está haciendo en el exterior. Los sitios nucleares como Parchin no dejan a los inspectores que llegan a revisarlos y te aseguro que tampoco van a dejar a que revisen lo que están haciendo en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países. ¿Y tú estás de acuerdo con la tesis de O'Grady en el Wall Street Journal, que te citó, donde ella dice que hay un triángulo entre Irán, La Habana y Caracas? ¿Tú apoyas esa tesis también? Claro, no simplemente estoy de acuerdo, yo fui la fuente para darle información a la señora O'Grady para su artículo. Hemos descubierto, varios años de investigación, hemos descubierto que había un esquema de inmigración manejado por un señor que era... Volvemos al entramado cultural y mediático y aparece esta O'Grady, ¿no?, que escribe un artículo sobre el peligro del triángulo de no sé qué entre La Habana, Caracas y Teherán. Ya lo habíamos visto antes en Zurda Conducta, que esta Mary O'Grady, basado en un informe de UMIRE ante el Congreso de Estados Unidos, ante la sección de Seguridad Nacional, puso en un artículo, y yo lo comenté, pero lo reitero, puso en un artículo de un periódico muy importante, Wall Street Journal, que Bolivia sería la nueva Afganistán. Vamos a ver el artículo en este periódico importante, para ver cómo siguen instalando estas matrices de opinión y obviamente se discuten en esos espacios televisivos. Dale. Ahí está, The Wall Street Journal. ¿Será Bolivia el próximo Afganistán? En su testimonio ante el Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes, el especialista en temas de seguridad Joseph Umire escribió el interés de Irán en el ALBA de la siguiente manera. Irán comprendió que la ola de populismo autoritario, conocida como socialismo del siglo XXI, esto salió en un periódico muy importante de Estados Unidos, que se estaba expandiendo por la región, le otorgaba a la República Islámica el entorno permisivo para llevar a cabo su agenda global contra Occidente. Bolivia es tierra fértil, dice este agente, esta nota de Mary O'Grady, que obviamente tiene como fuente, y lo admite el mismo agente de la CIA Umire, a él mismo, o sea, a la CIA. Y continúa diciendo que Irán podría haber financiado total o parcialmente la construcción de una nueva instalación militar de entrenamiento del ALBA en las afueras de Santa Cruz. Según Umire, ha trascendido que la Embajada de Irán en La Paz alberga al menos 145 funcionarios iraníes registrados. Ok, espera, está diciendo que Irán está financiando o ha financiado una base militar en Santa Cruz de la Sierra. Sí. ¿Hay que seguir? A ver, el último párrafo agrega una cosita. Volvamos. Sí. Que dice, Irán podría estar utilizando su red boliviana para contrabandear minerales estratégicos como el tantalio, que se usa en el revestimiento de misiles. Indicó Umire al Congreso de los Estados Unidos. Vemos cómo son las matrices. Claro, ¿ves lo que le dice este agente de la CIA, boligringo, como él mismo se autodenomina, al Congreso de los Estados Unidos? Que Bolivia le está dando material a Irán para construir misiles. Y que además le está financiando una base militar en las afueras de Santa Cruz de la Sierra. Se lo está diciendo al Congreso de los Estados Unidos como un especialista en temas de seguridad. Un tipo que fue marín de los Estados Unidos, que ingresó a Irak en 2003, que vino a Bolivia en 2006, a Santa Cruz de la Sierra, en medio del proceso separatista, a hacer un curso sobre manejo de crisis y conflictos internos. Vamos a hacer aquí una pausa. Al regreso vamos a ver a Umire en Bolivia, porque volvió en 2014 para el G77 y se acreditó como periodista de Fuente Latina, otro medio de comunicación que es una tapadera de los servicios de inteligencia de Estados Unidos,
que tiene relación con Israel también. Y además te vamos a mostrar, ya hablamos de sus vínculos con el candidato a la gobernación de Tarija, Adrián Oliva, te vamos a mostrar sus vínculos con la bancada de Convergencia Nacional. Vamos al regreso, no te lo pierdas. No se ve bien, sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Podemos navegar. La verdad nos llevará más lejos. Corazones azules. Vamos como hermanos. Corazones azules, el mar hoy nos une. Somos emprendedores. Comencemos de cero, navega sin miedo. Todos somos corazones azules. Póntelo, tú también. El mar nos une con la verdad armada boliviana. El Banco Central de Bolivia pone en circulación el billete de 20 bolivianos de la serie J. A diferencia de anteriores series, presenta un nuevo hilo de seguridad que sobresale del papel. Es más ancho, cambia de color, lleva impresa la sigla del BCB y el corte del billete. La serie J de billetes de boliviano mantiene todas las medidas de seguridad de anteriores series. La marca de agua que incluye la imagen pixelada, el personaje histórico y el corte del billete. Motivo coincidente, figuras geométricas impresas a ambos lados del billete. Inclinándolo se observa la imagen latente con la sigla BCB y tiene impresiones en alto relieve. Recuerde que todos los billetes de series anteriores están vigentes. Banco Central de Bolivia. Ese es un... Vamos ahora, vamos rapidito que no tenemos tiempo y tenemos mucho material muy importante. Vamos a situar a UMIRE en Bolivia. A mediados de 2014, cumbre G77, haciéndose el distraído y acreditándose como corresponsal de Fuente Latina. Reporta, además, desde el G77 para la televisión china en inglés. Lo vamos a situar ahí. We turn to Joseph Humire, the executive director for the Center for a Secure Free Society. I spoke with him today on Skype about his perceptions of the summit. And essentially, it's a summit that's really much a gathering of countries that aren't really, part of the just general globalized world. I mean, there's countries here that each, has an independent sovereign right to be here, but they're touching on issues that... Ahí está, el análisis de, otra vez, Joseph Humire, presentado en inglés como director del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Ya te presentamos largamente a este personaje y vimos las matrices de opinión que impulsa, la influencia que tiene, porque llega a decir que Bolivia prácticamente le financia la construcción o le da las materias primas para la construcción de misiles a Irán. Y ahora vamos a una foto que es muy importante. Vamos a verla. Bueno, esto es en Estados Unidos. Lo ves a Joseph Humire con su terno y corbata y integrantes de la bancada de Convergencia Nacional. El senador Marcelo Antesana, a la izquierda de Humire en tu pantalla. La diputada Norma Pierola y el diputado Mauricio Muñoz. Esto fue tomado el año pasado en los Estados Unidos de Norteamérica. Es obviamente una demostración de un vínculo entre este agente de la CIA. No quiero decir con eso que la bancada de Convergencia Nacional sepa que era un agente de la CIA, pero su perfil ya está más que demostrado. A raíz de esta foto, fuimos a consultarle a la diputada Norma Pierola sobre cuál era la relación que existe o que existió con Joseph Humire. Vamos a ver la respuesta de la diputada. Bueno, yo he estado, no sé si ha sido la última vez, el 2013 o el 2014 que he estado en Estados Unidos, no recuerdo ya. Siempre haciendo mis denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estuvimos allá junto con el senador Antesana, mi persona y el diputado Mauricio Muñoz, el exdiputado Mauricio Muñoz, soy candidato a la gobernación en la ciudad de Cochabamba, en una visita que teníamos que ir a la OEA, habíamos pedido permiso a la ONU, OEA, a la OEA, inclusive ya nos dieron una audiencia para ir a presentar una denuncia por el tema de
de la violación al ¿qué se llama esto? Al padrón electoral en Bolivia. Después nos reunimos en una casa, no sé, ahí nos invitaron y ahí conocí a un señor Joseph Umire, creo, si mal no recuerdo, y bueno, hablamos de temas de democracia allá, estuvimos un par de horas tal vez, y en absoluto nunca se ha hablado nada del Irán, ni mucho menos. Nosotros hemos pedido a Peris, si se vale el término, ayuda para que nos den algo de democracia en Bolivia, nos ayudan a retornar, porque había un instituto de la democracia, el IRI creo, que fue sacado de Bolivia, entonces habíamos pedido de que ese instituto vuelva a Bolivia para que nos den cursos de capacitación y qué sé yo. Pero esa fue donde nos sacamos evidentemente fotografías con estas personas, habían otras 2 personas más, pero ese seguramente si ustedes han visto esa foto, esa es una de las fotos que a nosotros nos sacaron allá. Yo obviamente nunca he llevado cámaras y también seguramente tiene esas fotos tanto Mauricio Muñoz como el general Antesana, pero nos reunimos con ellos porque habían unas reuniones y unas citas preparadas, no solamente la CIT, ahí entendí que era una agrupación de algo de seguridad para América Latina, algo así. ¿Cómo se presenta esta persona? No, nosotros estábamos allá con otras personas y él apareció después allá, entonces parece que eran unos cursos de capacitación y ahí estuvimos con ellos reunidos en una mesa redonda en un lugar que era en Washington, no recuerdo ni las calles, nada. Pero se presenta como funcionario del gobierno. Como funcionario del gobierno, por supuesto, ¿no? Era parte del gobierno, o por lo menos de la seguridad para América Latina, alguna cosa de la ciudad o sea, tengo entendido, como usted dice, no sé, yo solamente me acuerdo, nombre de Joseph Umire, a quien considero una persona, bueno, lo he visto una sola vez, no tengo idea de en qué se esté ocupando él, pero jamás habló de nada del Irán en absoluto. Y él simplemente nos dijo que se podría hacer una solicitud para que se podría hacer que retorne el IRI, el Instituto Internacional de la Democracia, algo así, y otros organismos, creo que eran ONGs, no sé, o fundaciones que salieron de Bolivia y que estaban antes aquí en la ciudad de La Paz. Y aprovechando su generosidad, ya que fueron en representación del pueblo boliviano y de su bancada, ¿se llegó a algún acuerdo con él? En absoluto, simplemente quedamos en volver en 2 días y no pudimos hacerlo, simplemente se quedó en eso porque en el momento en que nosotros llegamos... Bien, vamos a agradecer el trato súper respetuoso que nos brindó la diputada Norma Pierola, la posibilidad de que grabemos ese testimonio y que ella dé su versión. Pero bueno, hay una diputada del Estado Plurinacional de Bolivia que está admitiendo, tenemos la foto además, que fue con este personaje, no tiene por qué saber que era un agente de la CIA, pero está diciendo que fue a pedirle algo de democracia para Bolivia. La situación me parece bastante grave, obviamente que un partido de oposición oficialista no puede estar pidiéndole a Estados Unidos nada por el estilo. Sobre el IRI, que también nombra, que fueron a pedir que vuelva el IRI, es el Instituto del Partido Republicano, tiene una larga tradición de injerencia en los asuntos internos de Bolivia, también no nos queda nada de tiempo. Deberíamos dedicarnos, o seguramente mañana haremos una valoración adicional. Mañana también te vamos a presentar las pruebas que tenemos de la relación muy cercana de este agente de la CIA Umire con otro representante político boliviano, el exdiputado Adrián Oliva y actual candidato a la gobernación de Tarija, que también es más contundente que en el caso de la ex bancada de Convergencia. Doctor, comandante, nos tenemos que ir ya. Un abrazo grande. Hasta luego. Aviala Televisión, un continente de culturas. El Ministerio de Comunicación presenta
reportajes del cambio. Los abuelos cuentan que la gente de los Andes nunca dejó de correr. En cada piedra, en cada ruta, están las huellas de aquellos que nacieron para transitar y trascender